Buen día. Hoy hablaremos acerca del Comité de Convivencia Laboral y el tema de acoso laboral. Hablaremos acerca de algunas medidas de prevención, precisamente acerca de, en caso de presentarse alguna queja o alguna situación que represente precisamente un acoso laboral. En primer lugar, vamos a hablar acerca de qué es el comité, cuál es su legislación y demás. ¿Listo? Entonces, resulta que el Comité de Convivencia Laboral está regido por la resolución 652. Esta resolución 652 del 2012 nos muestra pues cuál es la conformación de este comité, su funcionamiento, los objetivos, establece las responsabilidades de cada uno de los representantes que pertenecen a este grupo, ¿sí? Y pues cuáles podrían llegar a ser unas medidas preventivas y correctivas frente al acoso laboral. ¿Listo? Este comité de convivencia laboral es un órgano, ¿sí? Es un órgano de control que debe tener todas las empresas, ¿sí? Cada empleador está obligado a crear este grupo al interior de cada una de sus organizaciones empresariales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este comité de convivencia es canalizar, allí lo dice muy claro, con objetividad y transparencia todo tipo de quejas. Estas quejas tienen como origen una conducta de acoso laboral, ¿sí? Ese es el objetivo principal del comité de convivencia. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo se conforma este comité de convivencia? Bueno, la resolución 652 del 2012 nos dice que este comité debe tener 2 representantes por parte de la empresa, ¿sí? Y 2 representantes por parte de los trabajadores. ¿Cómo se hace esa elección? Bueno, los representantes por parte de la empresa los elige el representante legal o la persona encargada de esta organización, ¿sí? Y los 2 representantes por parte de los trabajadores deben ser elegidos democráticamente entre los mismos trabajadores. Para ello se debe hacer una convocatoria donde los trabajadores pueden postularse y luego se hace precisamente la elección de estos representantes por medio de una votación. Ahora bien, si yo quiero postularme a este comité, ¿qué características debo tener presente, ¿sí? Las cuales deben ser importantes para poder ejecutar las labores que allí me piden. Entonces, una de las características es escuchar con empatía, sin juzgar a priori. ¿Sí? Vamos a ponernos en los zapatos del otro y decir, bueno, ¿qué fue lo que le sucedió a esta persona para actuar de esta manera? ¿Sí? Ahora bien, dice investigar los hechos para comprender el problema, ser paciente, no acelerarse, ¿sí? Lo que hablábamos anteriormente, no debemos juzgar sin saber de pronto qué fue lo que sucedió. Cuarta, generar confianza y guardar confidencialidad. Este es uno de los puntos más importantes dentro del comité de convivencia. Cada una de las quejas y cada una de las situaciones que lleguen al comité de convivencia deben guardarse con confidencialidad, ¿sí? Cada uno de los representantes debe tener esta característica en particular. Deben ser imparciales, sin ser indiferentes, ser neutrales y transparentes ante las reglas establecidas dentro de la organización. Saber aliviar las tensiones, ¿sí? Es decir, tener esa característica para resolver conflictos, fomentar la creatividad en las soluciones, ¿sí? Conocer la cultura de la organización y los temas para tratar un conflicto y por último ser aceptado por las partes. Preferiblemente, ¿qué competencias actitudinales debe tener? Allí nos habla del respeto, la imparcialidad,
la tolerancia, la serenidad, la confidencialidad, que era una de las que hablábamos y hacíamos énfasis en la diapositiva anterior, ¿sí? Reservar el manejo de la información, tener mucha ética, ¿sí? Y habilidades sociales como la comunicación asertiva, el liderazgo, la resolución de conflictos. Recuerden que ustedes como comité de convivencia o las personas que hacen parte de este comité de convivencia son personas que van a llegar a resolver, a proponer ciertas situaciones en las cuales podemos resolver un conflicto, ¿sí? ¿Cuáles son estas funciones claves del comité de convivencia? La primera es recibir y dar trámites a las quejas presentadas. Recordemos que estas quejas pueden llegar a tener un origen de acoso laboral. Entonces debemos recibirlas, no solamente recibirlas y quedarnos con las quejas y archivarlas. No, allí dice recibir y dar trámite a estas quejas presentadas. Ahora bien, dice examinar de manera confidencial, es decir, con los 4 integrantes del comité de convivencia, los 2 elegidos por el representante legal y los 2 elegidos por votación por los trabajadores. Entonces lo vamos a examinar de manera confidencial entre estos 4 representantes. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Ahora, resulta que hay unas partes involucradas en esta situación de conflicto, entonces vamos a escuchar. Vamos a escuchar a las partes involucradas de manera individual, no de manera colectiva o grupal. Allí nos dice individual. Voy a llamar a José primero y voy a llamar a Pedro segundo y a cada uno los voy a escuchar qué es lo que tienen por decir según la queja presentada. Cuarta, adelantar reuniones con el fin de crear un espacio, allí lo dice muy bien, de diálogo entre las partes involucradas, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué es lo que nos van a decir ahora de manera colectiva. Vamos a crear este espacio para poder resolver este conflicto, ¿sí? Entre las partes involucradas. Y quinto dice construir, renovar y promover la convivencia laboral. ¿De qué manera o qué estrategias o qué herramientas puedo llegar a utilizar precisamente para, digamos, de una u otra manera mejorar continuamente la convivencia laboral? Hacer seguimiento, como siguiente punto, hacer seguimiento a los compromisos adquiridos. Entonces, yo llegué, escuché a las partes involucradas de manera individual, luego hice una reunión para poder escucharlos y crear ese diálogo de manera colectiva y pude crear unos compromisos o pude crear como unas tareitas entre ellos. Entonces, listo, ya yo las dejé allí y no hago nada. No, allí nos dice, hago seguimiento. ¿Será que estas personas sí están cumpliendo con esos compromisos que se adquirieron en esta reunión de diálogo? Eso es lo que se hace allí y todo se deja registrado en el acta del comité de convivencia. Ahora bien, resulta que no se pudo arreglar el inconveniente, la situación de problema o conflicto sigue, pues las herramientas que se dieron no sirvieron, ¿sí? De pronto no se están aplicando de la manera correcta. Vamos nosotros como comité de convivencia laboral a cerrar ese caso y la persona pues que está siendo de pronto víctima o la persona que se siente agredida, ¿qué es lo que va a hacer? Si es una entidad privada, ¿sí? Si es una entidad privada, se van directamente a un inspector de trabajo y ponen, digamos, como la queja allí para que se les pueda dar el trámite. Si es una
entidad pública, se van directamente a la Procuraduría General de la Nación y allí un juez, pues digamos que de una u otra manera resuelve esta situación, ya yéndonos a la parte más legal. ¿Listo? Ahora bien, resulta que también dentro de las funciones del Comité de Convivencia se nos dice que se debe realizar un informe anual de los resultados de la gestión que ha hecho este grupo, ¿sí? Entonces, al final de año vamos a presentar un informe al representante legal donde se dice cuáles fueron las capacitaciones que se llevaron a cabo, si se presentaron quejas de acoso laboral o si se presentaron quejas de conflictos, qué fue lo que se hizo, cuáles fueron las herramientas, cuáles fueron las estrategias que se aplicaron, si se dio cierre a ese caso, ¿sí? Todo el seguimiento que se realiza dentro del Comité de Convivencia va dentro de este informe anual. Pero cada 3 meses, que es el periodo en el cual se reúne este comité de convivencia, se hacen unos informes, ¿sí? Unos informes trimestrales donde se dice qué fue lo que se realizó en esos 3 meses, si en esos 3 meses se presentaron quejas de acoso laboral, las capacitaciones que se llevaron a cabo, actividades que se llevaron a cabo para la mejora de la convivencia. Recuerden que ustedes como comité deben construir, renovar y promover la convivencia laboral. Entonces, adentro o cuando ustedes vayan a diligenciar esos informes, todas y cada una de las actividades que se lleven a cabo y cada una de las estrategias que se planteen deben ir dentro de estos informes. ¿Listo? Lo que mencionaba, elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité, que incluya estadística de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones para estas posibles situaciones de conflicto. ¿Listo? Seguimos. Resulta que dentro de este comité también debe haber o se debe elegir un presidente y una secretaria o un secretario, ¿sí? El presidente, ¿cuáles son las funciones del presidente? Bueno, las funciones del presidente es primero convocar, ¿sí? Entonces vamos a convocar a la reunión trimestral o en caso de presentarse alguna queja de manera pues urgente, se convoca a una reunión extraordinaria. ¿Listo? Entonces el presidente le dice a la secretaria o al secretario, compañero o compañera, resulta que necesitamos convocar la reunión de este mes o necesitamos convocar una reunión extraordinaria según el caso. ¿Listo? Presidir y orientar esta reunión, ¿sí? Tramitar las quejas que se presenten y gestionar. Gestionar si necesitamos herramientas, necesitamos capacitaciones, necesitamos actividades, necesitamos un profesional que de pronto nos oriente en alguna situación muy particular que se llegue a presentar. Eso es lo que hace el presidente. ¿Qué hace la secretaria o el secretario de ese comité? Bueno, recibe y da trámite, ¿sí? Archiva también estas quejas o esas situaciones que se puedan llegar a presentar en el caso de la convivencia laboral, ¿sí? Entonces recibimos, damos trámite, hacemos la reunión, ¿sí? La reunión que es convocada por el presidente, entonces la secretaria o el secretario envía los correos o informa de las fechas y horas de esas reuniones, ¿sí? Cita a los empleados implicados en las quejas. Recordemos muy puntualmente, por favor, que para escuchar a los empleados se debe hacer primero de manera individual. ¿Listo? Siempre vamos a escuchar lo que nos tienen que decir estas personas de manera individual. Y luego pues convocamos para un diálogo donde se puedan crear o plantear esas estrategias de mejora. Y por último pues elaborar orden del día y las actas. Entonces recordemos que estas actas son trimestrales. ¿Listo?
Vamos a hablar ahora acerca del acoso laboral. Y resulta que el acoso laboral en la ley 1010, ¿sí? Se nos habla precisamente de, bueno, que todo lo que tiene que ver con este tema. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el concepto que se maneja de acoso laboral? Allí nos dice, es una conducta, lo dejé allí pues como resaltado, ¿no? Persistente y demostrable, ¿sí? Es una conducta persistente, es decir, que se puede llegar a ver todos los días o casi todos los días, ¿sí? Y que usted pueda demostrar que eso realmente está sucediendo, ¿sí? Entonces dice, eso es una conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado por parte de un empleador, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, o allí dice un compañero de trabajo o un subalterno, ¿sí? Esta conducta, por lo general, está encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia. Dice que puede llegar a causar un perjuicio laboral. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este acoso laboral? Pues genera una desmotivación en el trabajo o en el peor de los casos puede llegar a inducir a la renuncia del mismo. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. ¿Cuáles son esas modalidades de acoso laboral que se deben tener allí, digamos, como muy pendientes, ¿no? La primera es el maltrato laboral. Y resulta que ese maltrato laboral incluye actos de violencia física o psicológica que pueden atentar contra la integridad física o moral del trabajador, ¿sí? También son todas esas conductas que pueden llegar a atentar contra la libertad sexual o que lesionen los derechos del buen nombre de la persona, la intimidad o la dignidad del trabajador. ¿Listo? Esto en cuanto al maltrato laboral. El segundo dice persecución laboral. Esta segunda modalidad corresponde a todas estas conductas arbitrarias, ¿sí? Por lo general siempre pretenden inducir al trabajador a la renuncia. Entonces incluyen comportamientos como por ejemplo la sobrecarga de trabajos o de tareas, eh, cambian constantemente de horarios, no se le dice de pronto a la persona, digamos, estos cambios repentinos, ¿sí? Y pues todo se hace de una manera unilateral, no se tiene en cuenta a la otra persona para tomar este tipo de decisiones. El tercero es la parte de discriminación laboral y bueno, digamos cuando se hace un trato diferenciado, ¿no? De manera negativa al trabajador. Entonces puede ser por diferentes razones, razones de raza, género, origen, edad, ideología, religión, ¿sí? Puede ser también por creencias políticas, ¿sí? O por su condición social. ¿Listo? Entonces, se pueden llegar a hacer comentarios sexistas, se pueden llegar a tener comentarios racistas, puede presentarse también un acoso allí en cuanto a la religión, ¿sí? Entonces, las personas que tienen una creencia completamente diferente en celebraciones de cumpleaños, celebraciones de fechas como Navidad, de pronto celebraciones amor y amistad. Hay muchas religiones que no celebran este tipo de festividades y pues se convierte ya en una conducta, recordemos, persistente y demostrable, el discriminar a esta persona por su manera de pensar o su manera ya de creer en este caso. ¿Listo?
Vamos para la siguiente modalidad de acoso laboral y es la parte de entorpecimiento. Ese entorpecimiento dice que son todas las acciones destinadas a dificultar, obstaculizar o retardar la labor del trabajador, ¿sí? Entonces, el compañero llegó y le ocultó las herramientas de trabajo al otro, de pronto hago que se dañaron algunos papeles, estoy entorpeciendo constantemente la labor del otro, en este caso. Siguiente, inequidad laboral. Entonces, en la inequidad laboral se asignan funciones que pueden llegar a menospreciar al trabajador, ¿sí? Entonces, son funciones que no corresponden precisamente a lo que el trabajador tiene que realizar. Y por último, la desprotección laboral. Esto incluye las conductas en las que deliberadamente se pone en riesgo o en peligro la integridad, seguridad o dignidad del trabajador. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuáles pueden ser unas posibles situaciones o cuáles pueden ser unas posibles herramientas para, para resolver estas quejas de conflicto o estas quejas de acoso laboral? Entonces, una de las herramientas que podemos utilizar para precisamente resolver una situación de acoso laboral es el capacitarnos para poder resolver conflictos. Recordemos que en las anteriores diapositivas veíamos que una de las habilidades sociales que debe tener la persona que va a ser parte de este comité de convivencia es resolución de conflictos, liderazgo, ¿sí? Confidencialidad, entre otras. Entonces, la principal o la que vamos a hablar el día de hoy es la resolución de conflictos. ¿Y cuáles pueden ser los posibles detonantes de un conflicto? Entonces allí se nos muestran tres, ¿sí? El primero, pueden haber muchos, ¿no? Pero pues vamos a resumirlos en estos tres. El primero son las diferentes percepciones, ¿sí? Yo puedo tener un pensamiento completamente diferente al que puede llegar a tener mi compañero, ¿sí? Yo puedo, como dice ahí la imagen, puedo estar viendo un 6 mientras mi compañero puede ver un 9. Entonces, digamos, esa diferencia de pensamientos puede llegar a ser un detonante para un conflicto laboral. La segunda es la mala comunicación. Entonces no tenemos una comunicación asertiva. Recordemos que para que haya una comunicación debe haber, nos enseñaron en primaria, ¿no? Debe haber un transmisor, un receptor, un canal, un mensaje, ¿cierto? Y pues para que se presente esa comunicación debe haber una retroalimentación. Entonces resulta que en esa mala comunicación pues solamente hay receptores que pueden llegar a entorpecer el mensaje que se está presentando o simplemente no hay una comunicación. Se toman decisiones y no le dije a mi compañero o se presentó una dificultad y no tuve esa habilidad para poder decirle al otro, venga me ayuda o venga yo le ayudo, ¿sí? Se pueden presentar diferentes situaciones allí de conflicto. Y la tercera es la falta de empatía. Recordemos qué es empatía. Empatía es el ponerme, la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, es conocer, entender, reconocer, ¿sí? Ayudar a la otra persona en caso de que ésta lo necesite. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo llegar a prevenir? ¿Cómo puedo prevenir estos conflictos? Entonces, el primero, y aquí se nos muestra, es dialogar, ¿sí?
Yo tengo un pensamiento completamente diferente al que tiene mi compañero, pero es que entre los dos pueden surgir diferentes ideas, pueden surgir diferentes estrategias que pueden aportar y que pueden ayudar al crecimiento de la convivencia laboral. Resulta que otra manera de poder prevenir estas situaciones de conflicto es, bueno, llegó una queja al comité de convivencia, ¿cierto? Entonces, llegó esta queja y la secretaria, el secretario o el presidente llegaron y la archivaron y ya, y no sucedió absolutamente nada. Entonces, pasaron los días, pasó el tiempo y la queja quedó allí. ¿Será que realmente se pudo resolver ese conflicto? No. Entonces, hay que saberle dar el tiempo, ¿sí? Adecuado, resolver las cosas a tiempo para que este problema no se vaya de pronto a extender o se presenten más situaciones críticas. Hablábamos acerca de la empatía. En la diapositiva anterior decíamos que la falta de empatía, bueno, poder crear esos componentes o esas características para poder sentir como el otro, entender como el otro entiende y poder también comprender lo que el otro está sintiendo. Y por último, tener una comunicación asertiva. Entonces, una comunicación asertiva es donde yo llego a entender el significado de lo que la otra persona me está hablando. Yo llego a entender realmente y si no entiendo, entonces puedo comunicarme de una manera contacto para poder precisamente entablar esa comunicación. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuáles son esos pasos para poder resolver el conflicto? Entonces, el primero es detectar el conflicto. Lo primero que tengo que hacer es detectar el conflicto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Lo segundo es identificar a las personas que intervienen en la discusión. Entonces, recordemos que, bueno, recordemos que el conflicto, cuando una persona pone una queja, no tiene que ser la persona como tal, sino puede ser de pronto un compañero, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a detectar cuáles son esas personas que están realmente teniendo el conflicto, en el caso. Identificar como tercer punto la causa que originó la disputa, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió en sí? ¿Cuál fue ese detonante, ¿sí? En ese conflicto. Cuarto, crear las condiciones necesarias para resolver el conflicto, es decir, crear esos espacios, esas herramientas, esas estrategias, esos compromisos, darle seguimiento, ¿sí? Que es lo que vemos más adelante. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, escuchar todas las versiones, buscar las soluciones y por último, darle seguimiento a las acciones de compromiso que estoy planteando para poder mejorar la convivencia. ¿Listo? Esas son algunas pautas que podemos llegar a tener en cuenta para poder prevenir en la parte del acoso laboral. ¿Listo? Recordemos que cuando existe un ambiente de trabajo sano, donde hay respeto, tolerancia, comunicación, y estas son las bases del diario vivir, pues hay un buen clima laboral, ¿sí? Hay unas condiciones dignas para que todos puedan convivir y realizar su trabajo con mayor eficiencia. Entonces, como comité de convivencia laboral, el objetivo es ese, ¿sí? El objetivo es crear esas herramientas y esas estrategias para mantener ese equilibrio emocional y crear los espacios para que en caso de presentarse alguna situación de acoso laboral, pues precisamente se pueda llegar a evitar.
o se puedan llegar a buscar de manera permanente el bienestar físico y mental de todos los colaboradores. Muchísimas gracias.